Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Y bueno, agradecemos al Centro Cultural Clavijero el estar en sus instalaciones en la sala 7 para entrevistar a Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, para el programa Mula de 6. Hola, ¿qué tal? Estamos en entrevista en Mula de 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en esta ocasión con Alfonso Martínez Alcázar, quien, como usted sabe, es alcalde de Morelia. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, con mucho gusto estar aquí, Samuel. Tú vienes de egresado de la licenciatura de una institución que no es la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, pero también tiene un gran renombre, que es el Instituto Tecnológico de Morelia. ¿Por qué decidiste estudiar ahí y no la Michoacana? ¿Son circunstancias que se dieron? Fíjate que yo, cuando estaba terminando la prepa, que la hice en preparatoria ICA, la escuela de mi familia, en donde estamos trabajando mi familia, estaba decidiendo qué estudiar. A mí me gustaba la política y tenía la idea de que siempre para la política necesitaba ser abogado o economista. Pero yo pensé, no tengo ningún padrino político. Me gustaba la política por mis abuelos, pero habían ellos dejado la política hace mucho tiempo. Entonces, yo pensé en entrar a la universidad, a leyes o a economía, pero al hacer esa reflexión dije, no, bueno, me voy a lo que en la familia sabemos hacer, que es empresa, negocios, y pues me fui a estudiar ingeniería industrial al TEC de Morelia, porque con mi padre siempre trabajamos en el rancho, en la institución, en la escuela, que es secundaria y preparatoria, y dije, yo quiero estudiar para poder seguir ayudando en la familia, y por eso estudié en el TEC de Morelia, que es una gran institución, de las mejores a nivel nacional. El año pasado fue declarada la mejor universidad en ingenierías del país, y bueno, pues tuve la fortuna de estudiar ahí, pero nunca ajeno a la Universidad Michoacana, porque, por ejemplo, la escuela preparatoria que está incorporada a la Universidad Michoacana y siempre hemos estado trabajando en ese sistema y en conjunto. Sin embargo, pese a la carrera, el gusanito de la política, pero ya tenías, ¿desde qué años tenías la idea de ser alcalde de Morelia? Fíjate que yo fui al kinder La Lupita 10. Y yo me enteré en el kinder que ese lo construyó mi abuelo cuando fue presidente municipal. Ahí me enteré que mi abuelo había sido presidente municipal. Y ahí fue donde yo por primera vez dije, a mí me gustaría ser presidente municipal como mi abuelo. Porque a mí me impactó mucho que esa escuela la había construido él. Y bueno, pues desde ahí, desde el kinder, yo creo que tenía 4 años, desde ahí. Y entonces, ¿cómo combinaste? ¿Aplicaste la carrera? Sí, bueno, ahí me motivé, estudié la primaria en Enrique García Gallegos, la secundaria en la secundaria 5, preparatoria ya comenté ahí en la escuela con mi papá, pero después pues dije, bueno, pues es que no hay forma, mi abuelo ya retirado, ya grande, mi otro abuelo ya había fallecido, los dos fueron políticos. Y empecé a estudiar en el TEC de Morelia y a trabajar al mismo tiempo, que dicho sea de paso es muy difícil en esa institución tener otra cosa aparte de estudiar, es absorbente y es complejo el sistema. Pero cuando estaba sobre la marcha, en el 94, que yo estaba entrando a mi carrera, yo entré en el 93, vino Diego Fernández de Ceballos a su cierre de campaña a Morelia.
y me apasionó escucharlo. Yo vi cómo pateaba al sistema, cómo levantaba la voz, cómo señaló que estaban apagadas las luces de catedral porque estaba su mitin. Señaló que al día siguiente los medios de comunicación no hablarían de toda la gente que estuvo en ese lugar por el control del gobierno, el control del Estado sobre los medios de comunicación. Y a mí estaba en mi época de joven, de rebeldía, en búsqueda de subsanar las injusticias. Yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero luchar como él y dije, de aquí soy. Y ahí empecé a involucrarme en la política. Al año siguiente con Chavo López, en el 95, para la presidencia municipal, que ganó. En el 95 yo tenía 20 años, yo entré de 19, en el 94 con Diego. Que después cuando fui diputado federal y me lo encuentro, le dije, Diego, quiero decirte que yo soy diputado federal porque a ti te vi en el meeting del 94, en tu cierre de campaña de Morelia, que fue exitosísimo, la Madero saturada de gente con un gran entusiasmo. Y pues bueno, desde ahí ya tuve incluso comunicación después con Diego. Fíjate que al final llegaste a la alcaldía, pero ya no por el PAN. ¿Te decepciona eso? No haber llegado por el PAN, no tener la oportunidad y te fuiste como independiente. ¿Cómo fue esa transición? No, claro que no me decepciona, me enorgullece enormemente, porque no llegué gracias a una marca. Llegué por el trabajo, por picar piedra, caminar las calles de Morelia muchas veces, conocer los problemas de mi ciudad y porque convencimos a la mayoría de la gente en Morelia por encima de los partidos políticos solos. Eso es algo pues que muy pocos han logrado esa hazaña de ir como independientes. A mí me dijeron, es que sabes que ahí hay una discusión, el tema de independientes, ¿no? Que dicen, fue una moda. No, de ninguna manera que es moda. Un independiente puede ganar sin duda, pues en base a su trabajo, porque en esa ocasión, cuando dijeron que fue moda, éramos 150 candidatos a nivel nacional y ganamos 6. De 150. Si hubiera sido moda, pues de esos 150 hubiéramos ganado 80, 90 o 50, pero no 6. ¿Quiénes ganamos? Quienes traíamos un trabajo, un antecedente, una trayectoria, un discurso. Ganó el Bronco en Nuevo León, ganó Kumamoto en Jalisco, ganó Maciú en Sinaloa, y ganamos nosotros en Morelia y otros 2 municipios pequeños producto de la inercia del Bronco en Nuevo León. Pero los otros 4 que ganamos solos, sin inercias, fue por nuestro trabajo. Entonces no fue una moda, no fue un tema de por ser independientes, no. Es por cualquier persona con un trabajo, con un discurso, con una trayectoria puede ganar con partido o sin partido. Esa es la realidad. Está mal dicho independiente cuando te asocian con un partido político. Como que hay un estigma, ¿no? Dice, es que es del PAN y quizás independiente, pero al final estuvo en un partido. ¿Cómo jugar con eso? Porque habemos gente que no entendemos ese paso. Yo no estoy afiliado a ningún partido político. Quiero decirlo con mucha claridad, como siempre he hablado. Yo me formé en el PAN. Con principios muy afines al Partido Acción Nacional. Tengo muchas coincidencias, más que con cualquier otro partido político. Pero no estoy afiliado. Yo renuncié en el 2014 a finales, con 20 años de militancia en Acción Nacional. Y bueno, hoy somos aliados políticos y trabajamos juntos y ganamos una elección juntos, siguiendo con mi independencia, pero jugando con la marca del PAN y del PRD. ¿Qué pasa? El sistema de elecciones fue diseñado por los partidos políticos y precisamente en ese sistema de elecciones pues se definió que los independientes no puedan jugar en coalición o no puedan jugar juntos, porque dicen, es un antipartido. No es un antipartido, es alguien que juega solo.
que dice, yo no me identifico totalmente con un partido o con otro, quiero ir solo como ciudadano. Y sí hay una limitante que yo quisiera que se modificara en la ley para que también se pueda hacer una alianza. Como los partidos pueden aliarse, ¿por qué una persona independiente no? Vamos a un corte, estamos hablando con Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. Este es un gobierno, Alfonso Martínez Alcázar, como independiente, como alcalde independiente. Sin embargo, tú dices que no fue una moda, pero al final, después ya en tu segundo intento y triunfo como candidato a alcalde, ya tuviste que hacer alianza con partidos políticos. No se te veía como independiente. ¿Tú cómo lo tomas eso? Bueno, pues como eso confirma que las personas cuentan mucho en las elecciones. Confirma que la ciudadanía vota por proyectos políticos y no por partidos políticos necesariamente, aunque cada partido tiene un voto duro, un número de seguidores importante, pero la ciudadanía nos siguió. La ciudadanía no cuestionó, al menos con mucha intensidad, porque sí había preguntas, decían, oye, Alfonso, a ver, ¿cómo? Pues es que ibas independiente y ahora estás con el PAN y con el PRD, pero realmente no era un tema que importara en la toma de decisiones en la gran mayoría de la gente. Y bueno, pues prueba de ello es que nos siguieron y multiplicamos nuestra votación. En el 2015 ganamos con 72,000 votos. En el 2018 nos quedamos muy cercanos de ganar, nos alcanzó a tapar la ola morena, nos ganó López Obrador, pero con más votos. En lugar de 72,000 sacamos 76,000. Y en el 2021 ganamos con 102,000 votos, 102,500 votos. La gente nos siguió, la gente nos apoyó. Por supuesto que funcionó y arropó mucho la alianza con PAN, con PRD, pero fue una alianza en donde nos sumamos 3 grandes bloques, 2 partidos políticos y un equipo de independientes que ya veníamos trabajando y que gobernamos esta ciudad y que pues hubo mucha gente que nos siguió. En tu primer gobierno como alcalde de Morelia, dame 3 puntos sobresalientes y 3 que quedaron pendientes, que fallaste, que no se pudieron hacer. ¿Y cuáles serían? Voy a empezar por los que nos faltaron. El concluir la ciudad administrativa, el concluir el parque agroindustrial. No pudimos, no lo logramos en los 3 años. Y quizá avanzar más en el tema de la consolidación de la policía para que pudiera perdurar a pesar de gobiernos a los que no les importe la seguridad, como ya lo vivimos. ¿Por qué no se dieron? Los 2 primeros, la ciudad administrativa y el parque agroindustrial, por bloqueos del Congreso. No tuvimos apoyo, nos bloquearon todos los proyectos que necesitábamos en ese momento, precisamente porque, a ver, ¿qué estaban viendo? Dijeron, es que Alfonso se nos va a ir, ¿no? Se nos va a ir con todo y hebra, nos ganó solos Morelia cuando nadie pensaba, pues se nos va a ir. Y me empezaron a bloquear los proyectos. El de seguridad, pues faltó más tiempo para consolidar nuestra policía. Quizá no fue algo, yo no lo califico como algo que nos faltó hacer, lo califico como no nos alcanzó el tiempo, no fue suficiente, necesitó más años para poder consolidarse. ¿Qué logramos? Construimos una policía con un modelo de justicia cívica ejemplo nacional y en el cual está basado la ley de justicia cívica en el Sistema Nacional de Seguridad. Ese es un logro nacional, reconocido en el Foro de la Paz de París, Francia,
como un modelo exitoso de seguridad a nivel mundial. ¿Qué logramos? Hicimos más de 1000 obras en nuestra administración, pese a todo lo que teníamos en contra, todas las adversidades. Logramos un sistema municipal de salud también ejemplar con la Clínica Norponiente de Morelia, en donde le dimos servicio a mucha gente del poniente de nuestra ciudad que hoy, pues que antes no tenía ese servicio. Te hablo como esos 3 como principales, aunque hay muchas otras cosas. En transparencia siempre fuimos el segundo lugar en el estado. Nos faltó un brinquito. La verdad es que yo también creo que teníamos un encargo, porque nos esforzamos mucho y nunca nos dejaron pasar. Y otro tema también es que no es lo mismo la transparencia en un municipio pequeño que en una ciudad como Morelia, en todos los documentos que se tienen que procesar y digitalizar y poner en un portal o en un sistema. Muchas otras cosas. Alfonso, terminas tu periodo, entra Raúl Morón de Morena a gobernar la capital michoacana y te acusan de decenas de situaciones, presuntas irregularidades, te hacen observaciones y pasa el tiempo y no hay nada. O sea, no hay nada concreto. ¿Cómo dices ese momento de desvanecidas observaciones? ¿Había algo que no habías hecho bien, que no cuadraban cuentas? ¿Cómo viste ese momento? Pues es la primera vez que voy a decir esto en un medio de comunicación, Samuel. Yo soy presidente municipal nuevamente gracias a ellos, por 2 razones. La primera es que yo estaba ya tranquilo en mi casa y hasta haciendo otros planes, porque empezamos con mi familia. A ver, yo después de haberme casado, 12 años al hilo de haber sido diputado local o federal, luego local otra vez y luego presidente municipal, pues yo no conocía lo que era la libertad real y no es tirarme al piso. Me fascina la política, me encanta lo que hago, pero es absorbente. Yo no conocía lo que era terminar de trabajar después de pues estar en mi rancho, en el hotel que todo el mundo sabía, del Hotel Casa Madero, que fue polémico también en la administración pasada, en la escuela con mi papá, mi familia, y tener la tarde libre y poder ir con mis hijos a jugar fútbol, enseñarlos a andar en bicicleta, muchas otras cosas. Entonces yo decía, como mi familia se formó con ese ritmo, yo no había vivido eso. Insisto, no es tirarme al piso, no lo había vivido. Así se formó mi familia. Entonces yo estaba ya pensando seriamente, yo ya probé lo que es esto, ¿no? No sabía si regresar, aunque me apasiona, pues yo decía, mira, ya me voy a tranquilizar. Pero... Tranquilizar. ¿A qué, perdón? Retirar, no, tranquilizar. Me voy a tranquilizar y valoramos en un futuro qué hacer. ¿Te parece si continuamos en el siguiente segmento? Claro. Estamos hablando con Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. Bueno, Alfonso, estamos hablando de la situación. Decías que gracias a ellos, los morenistas, sobre todo Raúl Morón, regresaste a la escena política. ¿Te quedabas en tu familia? Decía, por 2 razones. La primera, porque me difamaron tanto, me pegaron tanto, que dije, tengo que demostrar que eso no es cierto. Y de paso que no me ganaron ellos, que me ganó López Obrador en la boleta, en la ola de Morena, y fueron las circunstancias, pero que no nos ganaron en el 2021 ellos. Pero el segundo motivo que decía, gracias a ellos, pues era precisamente el que no dieron resultados en nuestra ciudad. Se la pasaron. Cuando alguien no da resultados, yo decía mucho, cuando alguien no tiene nada positivo que decir, pues entonces empieza a hablar de los demás. Ellos no tenían nada que informar, se la pasaban hablando de mí. Porque no tenían, el primer informe del gobierno anterior fue hablar de mí. El segundo informe fue hablar de mí y 2, 3 cosas que empezaron. Y el tercero fue hablar de mí y algunas otras cosas más, pero realmente no tenían mucho que informar.
Eso actualmente también lo vemos en algunos lados, ¿no? Es nada más estar hablando de los anteriores. Y si te fijas en mi administración, nosotros estamos trabajando, dando resultados, diciendo que hemos logrado, contrastando. Porque a ver, una cosa es estar nada más hablando de los anteriores y otra cosa es decir, esto se hacía y esto hacemos nosotros. Porque es para comparar, para decir, estamos haciendo 200 obras y es mucho o es poco. Ah, bueno, es que antes hacían 100 y ahora estamos haciendo 200. Entonces ya tienes un parámetro. Oye, en seguridad pasaba esto y hoy está pasando esto. Pero es como un parámetro para que se pueda entender que también estamos haciendo las cosas. El anterior gobierno presume de que le dio mucho impulso al campo, a la zona rural, a las tenencias, encargaturas del orden y bueno, también presumió el alumbrado público, que es un programa que salió más barato que el que tú proponías, etcétera. ¿Cómo evalúas esto? El primer tema de las tenencias quizás sí le apostaron, sí vi algunas cosas en el área rural. Lo segundo es ignorancia y falta de datos y de conocimiento, porque por supuesto que el proyecto de la iluminación que nosotros proponíamos era mucho más barato que lo que ellos hicieron, pero estaban comparando peras con manzanas. Nosotros proponíamos sin gastar un solo peso, adicional a lo que actualmente se paga del recibo de luz, cambiar todas las luminarias de la ciudad, cableado, transformadores, por un sistema moderno y eficiente, sin pagar un solo peso adicional. Ellos dicen, es que Alfonso se quería gastar 1.500 millones de pesos, perdón, 1.500 millones de pesos, y nosotros nos gastamos 300. Ahí hay dos mentiras, primero, o bueno, mala información. Primero, no se gastaron 300 millones, se gastaron 420. Aprobado en Cabildo, además con asignaciones directas, ni siquiera licitaciones. En comprar lámparas, 420 millones de pesos. ¿De dónde sacan que yo me iba a gastar 1.500 millones? También es otro error, no eran 1.500, eran 1.620. ¿De dónde salen esos 1.620 millones? De multiplicar los 14 millones de pesos que se pagan de luz por 12 meses, por 10 años. Esa multiplicación son 1.680 millones de pesos. Lo que nosotros proponíamos era, cambien toda la iluminación de la ciudad, moderna, eficiente, con las lámparas de última generación, con la condicionante de que nosotros sigamos pagando la misma renta, el mismo recibo de luz que hoy se paga durante esos 10 años. Ahorita ya irían 7 años. Entonces, y no se resolvió el problema, con la diferencia de que se gastaron 420 millones de pesos y se han seguido gastando los 14 millones de renta de pago de luz. O sea, 14 millones de pesos mensuales por 5 años nada más, ahí son 1.680 entre 2, son 860 millones de pesos más o menos, 840 millones de pesos más los 420. O sea, ahorita ya van más de 1.500 millones de pesos gastados, que es lo que decían que yo me iba a gastar, y no se resolvió el problema. Fíjate que por ejemplo, el discurso de Raúl Morón, cuando tú saliste, él entra, era que desvíos, presuntos irregularidades, etcétera. Y bueno, ahorita nos dices en concreto en qué quedó eso. Pero ustedes también, cuando entran, detectan presuntas irregularidades, observaciones, ¿y en qué queda? Porque hemos visto a través de los gobiernos, se acusan, se dicen y luego no hay nada. Entonces, por lo que dicen, nosotros queremos ver funcionarios, exfuncionarios, exalcaldes, alcaldes, inhabilitados, sancionados. Entonces, como que se repite la historia. Te acusan, tú acusaste y no vemos avance en las investigaciones. ¿Cómo está esto? Muy fácil, Samuel. ¿Cuándo me has visto que yo haya acusado? ¿En qué entrevista o en dónde? Porque me estás comentando, es que fue lo mismo, acusaste de desvío y todo. No, yo he acusado ineficiencia. Okay. He dicho fueron malos, no dieron los resultados que esperaban. Porque yo no me voy a meter en ese tema. Es que eso es el querer
engañar a la gente, el decir, es que hicieron esto. No, a ver, fueron ineficientes y por eso salieron, porque la gente vio que no hubo resultados y prefirieron pelear que dar resultados. Yo prefiero dar resultados que pelear. Y yo es lo que he dicho. Claro que llegan los medios y te preguntan, oye, Alfonso, ¿y qué encontraste? Pues no encontré nada porque me hackearon el sistema de entrada. Y entonces no había información que se puede. Y segunda, la auditoría es la encargada. Ellos verán si tienen algo. Ellos estarán revisando. Y lo que ha salido no ha sido del municipio, ha sido de otros lugares. Entonces yo no he estado ni difamando ni buscando cómo pelear. Yo he llegado a trabajar y a dar resultados, porque a final de cuentas por eso me regresó la gente, porque vio que trabajamos en el 2015-2018, luego pelearon y regresamos a seguir trabajando. Yo mal haría, me equivocaría si llegara con la estrategia de ellos, porque evidentemente no les funcionó. ¿Y qué pasó con todas esas acusaciones que hicieron, que protagonizaron de manera mediática en tu contra y que están en las auditorías? Ahí sí tienes información porque te hablan Sí. para desvanecer o para aclarar, ¿no? Fíjate que actuaron con mucho dolo, porque las auditorías que se hicieron a mi administración no las respondieron ni permitieron que nosotros lo hiciéramos. Eso es ser marrullero y tramposo, porque un tema es, hicieron las cosas mal, y otro tema es ocultar la información, viciar los procedimientos para poder contaminar nuestros procesos e incluso tener sanciones, pero no por haber hecho algo mal, sino por no haber tenido la oportunidad de aclarar. Y te platico un tema, el primero con el que hicieron rueda de prensa en ese momento, cuando ellos empezaron a golpear a nuestra administración anterior. Ellos hicieron una rueda de prensa acusándome de un desvío de 10 millones de pesos. Dijeron, Alfonso Martínez, además diciendo mi nombre, lo cual es ilegal, pues yo era un ciudadano en ese momento, dijeron, desvió 10 millones de pesos. Y resulta que era una obra que inició la administración anterior a la mía, en donde llego, me dicen, como obras en proceso, como yo ahora recibí muchas obras que, por cierto, les terminé las obras, tenían un desastre, sin información, los papeles, el sistema hackeado, y terminamos las obras. Bueno, en ese momento esa obra de 10 millones de pesos, dieron el anticipo, dieron el pago intermedio y faltaba el finiquito. Llegamos, vemos que está la obra, existe y pagamos el finiquito. Y resulta que en el expediente de la auditoría, que dicho sea de paso, de cada obra son miles, no estoy exagerando, miles de hojas, son 3,000, 4,000, dependiendo la obra. Entonces, en ese expediente faltaba una hoja que comprobaba la propiedad de la tierra. Entonces ellos dijeron, ese terreno no está comprobado que es del municipio y es un desvío de recursos de Alfonso Martínez por 10 millones de pesos. O sea, como diciendo, se robó 10 millones de pesos. Entregamos el papel y se cierra el expediente y dice la auditoría, está completo el expediente y finiquitado. Pero mencionaron solo mi nombre y ahí estaba el del alcalde anterior, el de obras públicas anterior. El tema era evidentemente político. Vamos a un corte, estamos con Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. Alfonso, a ver, pese a que, digamos, fuiste alcalde, luego estabas en receso o en retiro parcial, políticamente hablando, como sea, de repente tú no pierdes mediáticamente tu influencia como figura política, de tal manera que fuiste considerado para ser candidato de una alianza a gobernador. ¿Te veías así como candidato a gobernador? ¿Llegó ese momento? Sin duda alguna, pero también veía que no era mi momento, porque yo venía de venía de una derrota, y incluso justificada, porque quienes me proponían para esa alianza eran dirigentes de partidos políticos, de los partidos políticos importantes, eran personalidades que saben de política, que miden, que están en el ambiente. Y decía, justificado o no la derrota, diciendo, a ver, pues era realmente López Obrador, cerró campaña en Morelia, llamó al voto lineal, etcétera.
pues yo venía de una derrota y dependía de muchos factores ajenos a mí el triunfo en una elección al Estado, y en cambio el municipio tenía yo mucho más control del proceso y de la elección. Y yo siempre me enfocaba más a ir por Morelia. Pero se establecía que tú encabezabas incluso algunas encuestas como candidato de esa alianza y que al final fue miedo y te fuiste a lo seguro. Mira, miedo no, porque yo siempre he sido entrón, pero también no soy kamikaze. Y yo creo que era muy buen candidato con quien fuimos. Creo que fue una gran fórmula. Yo lo que siempre argumentaba era, ok, a ver, y hablando con claridad, Carlos Herrera, si fuera yo el candidato a gobernador, Carlos Herrera, pues, ¿en dónde jugaba para poderme arropar? En cambio, si él era el candidato a gobernador, yo lo fortalecía mucho en Morelia. Sumaba y si fuera yo, ¿quién me ayudaba en Morelia? No había una figura fuerte en ese momento que ayudara en esa alianza. Fueron muchos factores, ese fue nada más uno de ellos, pero yo desde el principio, cuando estuvimos hablando con los actores políticos de los partidos políticos, manifestaba mi intención de ir nuevamente por Morelia. Por supuesto que cuando estás en la política, pues quieres crecer políticamente y ir más lejos, pero también tienes que saber cuáles son los momentos en que debes de participar, en qué ánimo de la gente estás. Dicen, ya nada más para este capítulo o esta parte terminar, que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, hubiera podido ganar con más facilidad y que no estaba en la agenda una derrota de él. Marcos Cortés, a tiempo toro pasado, hubiera sido mejor candidato, y si hubiera, porque eran dos proyectos, me queda más fijo eso. No lo sé, no sé si hubiera ganado, porque pues eso de hubiera, todos los factores cambian con cualquier actor. O sea, si yo hubiera sido el candidato, si ahora que fue Carlos, si hubiera sido Marco Cortés, no sé qué hubiera pasado, pero el rol que está jugando Marco Cortés es un tema nacional. Yo creo que él también jugó bien. Yo creo que él en ese liderazgo nacional y ese escenario nacional que está jugando, pues también actuó de manera responsable. No podía decir al partido, ¿saben qué? Pues me voy a jugar, y pues no, estaba en un proceso, y yo creo que fue correcta su decisión. También quiero decirte, yo creo que también fue correcta la candidatura de Carlos. Hizo un buen trabajo, se movió muy duro, rompió paradigmas, hizo muy buena campaña. Faltó muy poco para que Carlos fuera gobernador. Se habló en su momento, sobre todo el exgobernador Silvano Aureoles, que hubo injerencia del crimen organizado en las elecciones en varias regiones. ¿En Morelia no pasó eso? Morelia es muy distinto. En Morelia vivimos otras cosas, pero no vimos esa parte. Ya llegaste después de las elecciones locales, bueno, pues te tomaste protesta como alcalde otra vez de Morelia. ¿Viste una Morelia, valga la expresión, jodida? Profundamente. La policía abandonada. Te doy ejemplos. La policía no tuvo capacitación en 3 años, un curso de 1 hora. La policía la dejaron de comprar uniformes dignos, les compraron un uniforme ahí chafa, de muy mala calidad. Los dejaron de levantar denuncias. Era la primera policía en el país que levantaba denuncias, que eran primeros respondientes de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal. Recortaron policías, entregamos 840, nos regresaron 750, que no fue tan malo, yo creí que iba a estar peor, pero bueno, pero fueron 90 policías menos, nos hacen mucha falta. Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, ahí en
la ludoteca que hizo mi esposa en el DIF. Hijo, yo no sé si algo se puede destruir solo con el paso del tiempo o hasta fue adrede. De verdad es increíble. Y vas y dices, ¿cómo lo hicieron para destruir esto? Vimos la basura en la ciudad sucia, no juntaban la basura. Vimos los parques y los jardines abandonados, en donde pues yo hice un día una faena con los ciudadanos, el Boulevard García de León, el Parque Lineal, que incluso yo dije, creí que era personal el tema, porque el Parque Lineal del Río Chiquito y García de León, que los hicimos nosotros, estaban abandonados. Pero luego me di cuenta que era toda la ciudad, no solo eso, ¿no? Sí, sin duda alguna, un gran abandono en muchas áreas de nuestra ciudad. Lo voy a decir de esta manera, ¿hay algo que reconocerle que tú digas, no estuvo mal Raúl Morón en esta área? O en 2, 3 puntos, o los que sean. Pues compró focos para Morelia. Creo que el proyecto que nosotros proponíamos era mucho mejor, era integral y resolvía de fondo el problema, pero sí hay más iluminación que antes. O sea, sí, digo, pues si le inviertes 420 millones de pesos a comprar lámparas, pues imagínate. Presumía finanzas sanas también. Se terminó de pagar la deuda que había en nuestro municipio. Es un municipio que siempre ha tenido finanzas sanas. Él siguió varios de tus programas del gobierno anterior, ¿no? Por ejemplo, Justicia Cívica, Haz Barrio. Pues porque fue premiado en París y era venían de todos lados de México a ver el programa, entonces decían, a ver, pues cómo, pero sin duda alguna lo abandonaron, lo soltaron, no siguió creciendo y avanzando. Y bueno, pues lo tuvimos que retomar con mucho más impulso. Y bueno, en ese sentido, ahora en este bloque para entrar al tema político, ¿qué es lo que estás haciendo, tu fortaleza y tus debilidades en este gobierno que va a cumplir un año? ¿Vamos a la pausa o correspondo? Responde, todavía. Pues fíjate que estamos muy contentos porque una gran fortaleza que tengo es que yo pensé que iba a ser una gran debilidad, pero esa alianza que hicimos, que al principio yo decía, ¿cómo le voy a hacer para gobernar? Pues tuve la fortuna de tener un gran abanico de dónde armar un equipo muy completo para poder hacer mejor las cosas. Tengo muy buenos elementos, grandes compañeros de trabajo del PAN, del PRD, del mismo PRI y por supuesto que me acompañaron siempre de forma independiente. ¿En qué áreas tú crees que le hace falta más fortaleza, echarle más ganas, más impulso? Y si has pensado ya viendo los cargos medios, el gabinete, integrante del gabinete, ¿estás pensando hacer algunos cambios? Aunque decirlo creo que crea inquietud y políticamente es mejor pues no decirlo. Que estén nerviosos para que le echen ganas. Siempre estamos revisando el funcionamiento de los compañeros, de los secretarios, los directores, los jefes de departamento, porque yo lo que les he dicho es, número uno, tienen que traer el ritmo que yo traigo, no tener horarios de trabajo, de estar todo el día resolviendo y atentos a lo que se necesita. Número dos, ponerle mucha pasión. Y bueno, pues prepararse, cada vez estar más enterados, cuáles son las innovaciones, qué podemos hacer, imitar buenas prácticas de otros lugares, ni siquiera tienes que inventar. Basta con ver en qué es muy bueno Mérida y vamos a traer lo que está haciendo, en qué es bueno Querétaro, en qué es bueno Aguascalientes, León y replicarlo. Pero sí estás viendo si hace relevos o no. Siempre estamos viendo a quién vamos a cambiar. Insisto, ¿qué harías para que le echen ganas? No puedo entrar en esos detalles, pero sí, claro que estamos viendo qué tenemos que hacer para ajustar y mejorar. Bueno, estamos en entrevista con Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. Y bueno, Alfonso, en este último bloque pues, es la cuestión, dicen la hora política, el momento político. ¿Tú tienes ganas de ir al Senado de la República en el 24? Políticamente dirás, como muchos políticos, estoy
haciendo mi trabajo, estoy aquí, luego se darán las cosas, etcétera. Pero tú, yo diría que mentirías si no tienes miras hacia el 24. Bueno, mira, Samuel, lo que pasa es que vivimos en un país con muchas reglas, muchas se brincan, pero reglas muy, muy estrictas electoralmente hablando. Okay. Y hay muchas cosas que no puedes tú expresar. Lo único que yo te puedo decir es que pues realmente a mí me apasiona lo que hago. Yo sé hacer política y veremos qué sigue. Lo primero es, con mucha franqueza, antes se decía, si el pueblo me lo pide, veamos. No, el tema es si estás en el ánimo de la gente o no, pues vemos qué sigue. Primero hay que resolver, hay que trabajar, dar resultados y luego ya vemos qué sigue. Si seguimos en la política, si seguimos en la iniciativa privada, pero desde donde yo esté, voy a seguir trabajando por mi país, por mi estado y por mi municipio, porque si le va bien a mi país, pues vamos a estar bien. Yo soy un hombre de trabajo y sé trabajar, soy muy versátil, sé trabajar en la política y sé trabajar en la iniciativa privada. Desde donde esté voy a hacer mi mejor esfuerzo para que estemos bien. Hay unas imágenes donde en diferentes momentos sales en reunión informales con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y se le ven sonrientes, se le ven relajados, si no son de la misma edad, prácticamente de la misma generación. ¿Cómo te llevas con él en lo personal, pero también en lo político y en lo institucional, que digamos son cosas diferentes, ¿no? Mira, lo voy a decir con mucha franqueza. Creo que somos de ideologías muy distintas. Casi opuestas. Y casi opuestas. Pero yo tengo la mejor impresión del gobernador. A mí me cae muy bien el gobernador, me ha tratado muy bien y creo que está haciendo un esfuerzo y yo estoy haciendo también mucho esfuerzo porque nos agrademos y podamos trabajar juntos por nuestro estado y por Morelia. Y eso es muy claro porque pueden decir, es que, a ver, pues si él es de otra fuerza política y tú, y nos quieren ver peleando, no, yo no quiero pelear con el gobernador. Yo quiero defender mi ideología, él tendrá que defender la suya, pero ver cómo empatamos para dar resultados. Y yo he visto cómo él hace un esfuerzo para que esto suceda y yo créeme que lo estoy haciendo. Y por eso agradezco el que me tenga esas consideraciones, el que podamos reunirnos, podamos hablar, que pueda tener él como gobernador del estado apoyos a Morelia. Y bueno, nosotros recibimos esos apoyos pues encantados porque es para poder resolver. Y bueno, en mí siempre va a tener a alguien con el que va a poder construir. Yo nunca voy a obstaculizar algún proyecto del gobernador por cuestiones ideológicas. Yo voy a apoyar todo lo que sea en beneficio de Michoacán y así lo he sentido de él. He visto cómo lo que yo le planteo de la ciudad lo escucha con atención y se apasiona y me respalda. Y de igual forma, por ejemplo, el tema de los terrenos del viejo Cerezo, que quizá con cuestiones ideológicas, si se actuara así, diríamos que no le salga y que no el Congreso no enajene el terreno. Pero cuando dices, a ver, van a venir personas de otro lugar, se van a generar empleos, es derrame económico y todo, ¿cómo te ayudo, gobernador? Vamos a hacerlo. Y creo que esa postura de ambas partes es lo que requieren los morelianos y los michoacanos para que las cosas estén bien. Sin embargo, en el tema de seguridad hubo un entre cómo la estrategia de seguridad, ellos pretendían un convenio con ustedes prefieren una policía de Morelia, no prefieren un convenio donde la policía se tenga que trasladar o los recursos incluso. ¿Ya está zanjado eso o todavía tienen ahí pendientes? Es que algunos medios han querido ver esa... ¿Y no es así? ¿Cómo dijiste? Confrontación, digamos. Esa confrontación. Por supuesto que no es así. No ha habido una sola confrontación, ni por parte del gobernador,
ni por parte mía. No ha habido ni siquiera una declaración que se contrapuntee en el esquema de seguridad. Yo hice pública en la reunión, aquella reunión secreta y que se filtraron fotos y que todavía no tomábamos protesta. Cuando me preguntaron de qué hablaron, hablamos uno de los temas, la preocupación del tema de seguridad. Y el gobernador en esa reunión me dijo: Alfonso, yo creo que Morelia debe de tener su propia policía. Y me dijo, y creo que el modelo que tú estabas llevando es un modelo muy bueno. Es muy distinto el Fortapaz para fortalecer la seguridad de los municipios a el mando unificado. Y en el planteamiento que le hizo Morelia nunca fue una cosa a cambio de la otra. Siempre fue respetando el que Morelia tenga su propia policía. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nunca me ha planteado, ni públicamente ni en lo privado, que la policía de Morelia pase a manos del Estado. Y bueno, algunas gentes consideran que uno de los talones de Aquiles de Morelia, de tu gobierno, porque estás actualmente administrando al municipio de la capital michoacana, es precisamente el tipo de la violencia de los homicidios dolosos. Aunque últimamente Zamora está muy por encima de cualquier municipio michoacano. ¿Es talón de Aquiles la inseguridad, la violencia, los homicidios dolosos de Morelia? Es talón de Aquiles que te evalúen con algo que no te corresponde resolver, porque está muy claro, en la ley está estipulado la competencia de cada quien. Lo que tenga que ver con el crimen organizado no le compete a los municipios. No es el ámbito de nuestra competencia. Es como si a un niño de primaria le aplicaras un examen de preparatoria, ni siquiera de secundaria, porque es el ámbito federal. Entonces, nosotros estamos trabajando y hemos avanzado enormemente en reducir los asaltos en la calle, los asaltos en comercio, el robo en casa habitación y el robo de autos. En eso hemos logrado reducir con las estadísticas del gobierno federal las cifras en el municipio de Morelia, enormemente. Es más, en algunos de esos delitos llegamos al límite más bajo desde el 2015 a la fecha. Pero lamentablemente se han visto homicidios que tienen que ver en su gran mayoría con temas relacionados al crimen organizado y no son el ámbito de nuestra competencia. Pero no deja de preocuparte, yo me imagino, porque finalmente los habitantes y la percepción pueden decir, involucrar sin conocer, sin saber ese nivel de... Entonces, sí hay reclamos en ese sentido. O sea, ¿cómo tomas el toro por los cuernos? ¿Le exiges, le pides a la Federación, al gobierno de Michoacán, pues que hagan su labor en la capital michoacana? Poniendo lo que más podemos de nuestra parte para trabajar coordinados, haciendo lo que nos toca, porque también el sanear nuestra ciudad, el tener ese trabajo de proximidad, el atender a la ciudadanía también reduce el nivel de enojo y de violencia que hay en nuestra ciudad, y trabajando coordinados con el Estado y la Federación, coadyuvando, ayudando en lo que sea posible para que se pueda lograr el objetivo. Finalmente, el gobierno federal, el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha hecho por Morelia? Mucho. Estoy pensando, Bueno, creo que esta parte en donde el gobernador está haciendo una gestión de una promesa que hizo de campaña el presidente de traer las oficinas centrales del IMSS a Morelia, pues eso podría dejar mucho. También quiero decir, van a venir muchas personas, no todos los empleos se generarán aquí, muchos ya vienen con un empleo, pero generarán derrama económica, los sueldos se pagarán aquí gastarán, aquí irán al restaurante, aquí pagarán colegiaturas, aquí pagarán una vivienda o una renta, y eso ayuda al desarrollo de nuestra ciudad. Y ya para la última, y nos vamos, a veces Morelia es un caos, sobre todo el centro histórico, las principales vialidades, por las manifestaciones de los llamados maestros democráticos. Y digamos, tú estás
contra la pared sin poder hacer nada. ¿Tú qué opinas brevemente? Me gustaría también, para no irnos con un mal sabor de boca de mi silencio del gobierno federal, están los 2 distribuidores viales con recurso del gobierno federal, que son muy importantes en derrama económica y desarrollo de la infraestructura de nuestra ciudad. Y muchos apoyos sociales que dan, no coincido con eso, pero a final de cuentas es apoyo para muchas familias. ¿Por qué no coincido? Porque yo coincido en apoyar por supuesto a la gente que más necesita, pero ayudándoles a que puedan salir adelante y no como sea el debate que ya se ha hecho, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es algo que se hace. ¿Y sobre los magisterios? Híjole, pues es complicado porque en nuestro estado todo es con marchas y plantones. Y cuando vienen, ya no veamos, digamos, de otros países, de otros estados, no lo entienden, dicen, o sea, ¿cómo aquí cierran la Madero así? No me gusta, respeto, son problemas y luchas que tienen, que no tienen que ver con el municipio, pero por supuesto tengo que decirlo, a mí no me gusta que esté tomada mi ciudad, que esté cerrada la avenida principal, porque es un centro histórico bellísimo que genera un ingreso a los morelianos con la derrama económica que genera el turismo y que por supuesto que hay afectaciones. Bueno, te agradecemos, llegamos al último corte, agradecemos y seguiremos pendientes. Gracias en Mula de 6.